Bueno, vamos iniciando mientras van llegando las demás hermanas. Buenos días, creo que es Nora o es Alejandra, porque ahora nos aparecen como siempre hemos estado acostumbradas que aquí en sala de oración nos aparece como desconocido Alejandra, pero desde hace unos días tengo una amiga invitada que es Nora Iglesias y Nora también está entrando, le aparece como desconocido. Entonces no sé, Nora, si nos escribes en el chat o nos hablas, si puedes hablarnos y decirnos que eres tú para poderte saludar, porque no sé quién de las dos es. Estoy conectada, estoy escuchando. Nora, ok. Sí, Bueno, buenos sí, días, bienvenidas. Les presento a gracias. Nora. Nora es de aquí de la ciudad de Santa Marta y nos ha estado acompañando esta semana aquí en sala de oración. La conocí hace poquito a través de una amiga en común también de acá de sala, Yolanda. A Nora sí la conocí personalmente. Bien. Entonces, bueno, una bendición, Nora, tenerte aquí. Te doy formalmente la bienvenida hoy, viernes. Y bueno, esperemos que sea de bendición para ti el estar aquí, como es de bendición para nosotros el que estés aquí. Gracias, Norma. Claro que sí, estoy muy contenta, muy feliz escuchándola. Muy Ok, bonito todo. Ujú. bueno, me alegro, me regocijo. Bueno, vamos a dar inicio en esta mañana a este tiempo. Quiero compartir con ustedes un texto bíblico que está, bueno, dos textos bíblicos que están, uno en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Éxodo 32, 31 al 33 dice, Moisés volvió ante Jehová y le dijo, puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora sus pecados, y si no borrare del libro que has escrito. Entonces vemos aquí dos cualidades muy importantes del intercesor. Y el primero es con respecto a Hebreos 4:16, que nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Vemos que una de las cualidades de nosotros como intercesores es que podemos acercarnos al Señor. Acercarnos a Dios cada día para nosotros es el deleite, es el propósito de cada mañana, de cada día. Es una de las cualidades de nosotros como intercesor. Y la otra es mediar con respecto a lo que estamos hablando de Éxodo 31-33, cuando Moisés se vuelve ante Dios y le dice, eh, le pide perdón a Dios por el pueblo, por haberse inclinado ante un Dios ajeno delante del Padre. Lo que está haciendo Moisés aquí es mediar entre las dos partes, es pedirle a Dios por la salvación, por el perdón y por la liberación del pueblo. Y mira que Moisés, aunque no había tenido parte de esto, él se involucra y se pone por ellos delante de Dios. Él se pone como si fuera él el que hubiera cometido el pecado. Entonces, esa es una dentro de las tantas cualidades que tiene el intercesor. Y bueno, vamos a orar en esta mañana creyendo que nosotros podemos acercarnos a ese trono de gracia. Recordemos que Cristo rasgó el velo que nos impedía llegar allí, que nos impedía llegar a ese lugar santísimo donde solamente el sacerdote podía llegar. Gracias a ese sacrificio de Jesús, nuestro sumo sacerdote, podemos llegar a ese trono del que habla la palabra, ese trono de gracia, y podemos en esta mañana alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No sé para qué necesitas gracia en esta vida, en esta mañana, en este día, pero lo que sí te puedo decir es que hoy el Señor te dice que te puedes acercar confiadamente a su trono de gracia y vas a poder alcanzar la misericordia, esa promesa que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Que todos los días es renovada
Cuando te acercas al trono de gloria, al trono de gracia, puedes alcanzar esa misericordia cada día y puedes hallar ese oportuno socorro. Cuando yo en algún momento leía este texto hace un tiempo que meditaba en él, yo veía como una escalera, cuando tú no puedes llegar a un lugar alto. Imagínate la parte alta de un closet o de un lugar donde tú no puedes llegar, ¿verdad? Y necesitas una escalera para poder alcanzar eso que tienes que bajar. Así veía yo este pasaje de Hebreos 4:16, que tú puedes usar esa escalera, y esa escalera es, digámoslo así, como para alcanzar esa misericordia. Llegas allí a ese lugar y alcanzas misericordia, porque dice la palabra: acércate pues confiadamente al trono de la gracia para que alcances misericordia. Y una vez alcanzas la misericordia, dice ahí, y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces yo lo veía como que vamos por una cosa y resultamos premiados, porque alcanzamos la misericordia y hallamos la gracia, como cuando tú encuentras algo que no estabas buscando. Sabes que a veces buscamos cosas y preciso en el momento no las encontramos, pero cuando no las estamos buscando aparecen así y uno se alegra. Así lo veía yo, como que esa escalera me permite alcanzar esa misericordia, y cuando ya alcanzo esa misericordia, wow, hallo la gracia para el oportuno socorro. Padre, gracias en esta mañana, Señor, que nos permites estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestra vida, por ese privilegio, ese milagro tan hermoso, Señor, que es poder escucharte a ti a primera hora del día. Gracias, Señor, por dejarnos saber en esta mañana que tú estás cercano, Señor, que tu deseo, bendito Padre, es acercarte a nosotros. Gracias por permitirnos en esta mañana acercarnos a ti con confianza, Señor, como esos niños que van confiados a los brazos de su Padre, al regazo de su Padre. En esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, confiadas. Hoy llegamos, Señor, a ese trono de gracia con confianza, Señor, seguras de que hallamos a un Padre celestial que también nos anhela juntamente. Qué privilegio, Señor. Qué privilegio. Te damos gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana poder llegar a ti, poder alcanzar, Señor, en ti esa misericordia, Señor, poder hallar en ti la gracia que necesitamos, Señor, para vivir en este día. Gracias, Señor, porque hoy tú nos dices desde temprano que podemos hallar en ti la gracia y el oportuno socorro que estamos necesitando. Gracias porque hoy yo puedo hallar ese oportuno socorro que estoy necesitando. Gracias porque le estás diciendo, Señor, a cada una de mis hermanas que ellas también pueden hallar gracia hoy para vivir este día, y pueden encontrar ese oportuno socorro siempre en ti. Gracias, Señor, porque tú eres esa montaña más alta, Señor, a la que nosotros podemos llegar. Gracias, Señor, porque tú eres la montaña que es más alta que nosotros, ese lugar seguro, ese refugio, Señor, esa roca firme, nuestro escondedero. Ese eres tú, Señor. Te damos gracias por la bendición de poder estar ahí, seguras, confiadas de tu protección. Espíritu Santo de Dios, te pedimos en esta mañana que seas tú el invitado principal de esta reunión, que te glorifiques, que seas tú extendiendo la invitación a cada una de mis hermanas que aún no han llegado, para poder, Señor, recibir de lo que hoy tú tienes para darnos, bendito Dios. Gracias, bendito Padre Celestial, coloco delante de ti este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Veo que no ha llegado Alejandro. Permítanme un momento.
Bueno, quiero compartir con ustedes una alabanza muy hermosa en esta mañana, para que entremos en este tiempo de alabanza y de adoración. ¿Cuántas de las que estamos aquí no ha experimentado ese tornar del Señor en sus vidas desde que Él llegó a sus vidas? ¿Cuántas no podemos decir, o cuántas podemos decir que el Señor cambió nuestras vidas, que eran como tumbas, y las convirtió en jardines? ¿Cuántas no podemos decir en esta mañana que el Señor vino un día y cambió nuestro lamento en gloria, en danza, en alegría? Él es el que tiene el poder para tornar aún lo que el enemigo desea fraguar en nuestra contra para bien. Y en esta mañana quiero invitarte a que abras tus labios, que seas intencional con el Señor y le alabes y proclames esta alabanza, como que hagas de esta alabanza una proclamación en esta mañana sobre tu vida. Te alabamos, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Y no pudo llenarme ni con tesoro que pueda ganar me saciará. Nada me sacia, Señor, nada me sacia como tú. Mas llegaste tú. Sí, Señor, llegaste a cambiarlo todo. Diste vida nueva. Gracias, Señor. Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Es en tu amor, Señor, donde encuentro respuesta al deseo de mi corazón. No hay nada mejor que tú, Señor. No hay nada mejor que nuestro Dios. Dile en esta mañana que no hay nada mejor que Él. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso he visto, Señor, y aún amigo soy. Sí, Señor, me aceptaste. Porque el Dios de los montes También es el Dios de los valles. es el Dios de los valles. Y no hay lugar que me pueda Nada me puede alejar de tu gracia y amor, Señor. Nada, Señor, nos puede alejar de tu gracia. no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, No hay nada mejor que mi Dios. nada mejor que mi Dios. Oh sí, Señor, no hay nada mejor en mi vida. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza. Así es, Señor Jesús. Sí, amado Padre. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, Cambias lamento en danza, porque cambias nuestro lamento en danza, Señor. cenizas respiras. Oh sí, Señor Jesús. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Te alabamos, Señor. De las ruinas y tumbas Hacer nuevos jardines. nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Hoy
resucitas los huesos muertos, Señor, en mi familia. Gracias. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor, no hay nada. Dile que no hay mejor que Él. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Resucita hoy, Señor, los huesos secos. Que hoy florezcan nuevos jardines en mi familia, Señor. Lo proclamamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Que hoy resucitan los huesos secos, Señor. Sabemos que lo puedes hacer en este día, Señor. Sé que solo tú lo harás. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, exaltamos tu santo nombre, amado Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el único, bendito Dios, que puedes hacer de las tumbas, Señor, jardines en nuestra casa. Tú eres el único que puedes resucitar los huesos secos, Señor, hoy de nuestra casa, a través de nuestra oración, Señor, de nuestra intercesión. No veo a Alejandra. Seguimos. Lizzy, avísame. No veo a Alejandra. Bueno, hay otra alabanza que yo quería compartirles hoy al final de nuestro tiempo, pero bueno, el Señor hace como quiere. Y hoy que es nuestro día de oración por las familias, así como dice esa alabanza, que solamente Él es el que puede cambiar las cenizas en gloria, que solamente Él es el que puede cambiar las tumbas en jardines, Él es el que puede resucitar los huesos secos. Hoy iniciamos este tiempo hablando acerca de esas cualidades de nosotros como intercesores y viendo cómo Moisés se presentaba delante de Dios, haciéndose como uno más de los que habían pecado delante del Señor, para interceder por el pueblo y pedirle perdón, porque el pueblo se había desviado a adorar ese Dios de oro. De esa misma manera, en esta mañana nosotros podemos, a través de la alabanza, proclamar que nuestra familia resucita, que esos huesos secos de nuestra familia resucitan. Podemos confiar en que nuestra oración de intercesión de cada semana, de cada día, la que hacemos diariamente desde nuestros lugares secretos, llega delante del Padre, y el Señor obrará y podremos hallar para nuestra casa, para nuestra familia, esa gracia, esa misericordia y ese oportuno socorro que tanto necesitamos, que tanto está necesitando nuestra casa. La canción es un poquito ruidosa, pero es una hermosa proclamación. Y seguimos declarando que el Señor es aquel que puede resucitar huesos secos, que Él es el que puede levantar de nuestra familia todo aquello en lo que no hay vida. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Te exaltamos, Padre, en esta mañana. Recibe nuestra alabanza, Señor. Proclamamos, Señor,
palabra hoy sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Sábado en silencio, seguro terminó, pero que es imposible para mí, Dios. Para ti no hay nada imposible, Señor. Viernes en la tumba, domingo despertó. Resucitaste, Señor. No hay nada imposible para mí, Dios. Si resucitaste, Señor, ¿qué hay imposible para ti? Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta a los muertos. Hoy se levantan los muertos de nuestra casa. Voy a salir, voy a vivir otra vez. Hoy hablamos vida sobre nuestra Es familia. el ruido que aviva los huesos. Aviva, Señor, los huesos secos hoy en nuestra casa. Levanta, Señor, resucita hoy, Señor. En mi corazón Oh, sí, amado Padre. tú sigues obrando milagros sin limitación. El poder de tu victoria fluye en mi interior. En este lugar hay milagros, lo creemos hoy. Sí, Señor, creemos que sigues haciendo milagros. Aviva los huesos secos hoy, Señor. Adoración que levanta a los muertos. Levanta, Señor, hoy de la tumba a los muertos. Trae vida, Señor. El ruido de la piedra que se movió, Señor, levanta, resucita. Ese ruido, Señor, de esa piedra lo podemos escuchar hoy en nuestra casa, Señor. Esa piedra que se mueve. Y hoy, Señor, los muertos de nuestra casa resucitan en ti, amado Jesús. Gracias, Señor, gracias porque te levantaste, Señor, y diste vida eterna. Liberar y sanar, restaurar y dar vida a los muertos. Solo tú, Señor. Hay hombre que fue lanzado sobre Eliseo. Si hay algo imposible, Ese mismo poder, Señor, que Eliseo tenía para resucitar. Cuando tú te mueves, Señor, hay vida. Muévete, Señor, en nuestra casa. la adoración que levanta a los muertos. Hoy, Señor, con nuestra adoración se levantan los muertos, Señor. Sí, Señor. Voy a vivir otra vez de la tumba. Voy a salir, voy a vivir otra vez. Vivimos en ti, Cristo. Ese ruido que viva los huesos. Ese ruido de la piedra viva los huesos hoy, Señor. Podemos escuchar, Señor, el ruido de la piedra, Señor, moviéndose en nuestra familia y trayendo vida, levantando los muertos. Escuchamos el ruido que trae vida hoy en nuestras casas, en el nombre de Jesús. Puedo escuchar ese ruido, Señor. Tus pasos, Señor. Podemos escuchar tus pasos, Señor, hoy entrando a nuestra casa. Oh, sí, Señor. Por el poder de tu palabra, hoy resucitan, Señor. Por el poder de tu palabra, Señor, hoy hay vida en nuestra casa, Señor.
Recibe la palabra de Dios. 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 Hoy hablamos, Señor, a los muertos de nuestra familia. Le decimos que viven en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Oh sí, Señor Jesús. La adoración y levanta los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. De la tumba Voy a salir, voy a vivir otra vez. De la tumba voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el río que aviva los huesos. aviva los huesos secos, Señor, en esta mañana. Oh sí, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, amado Jesús, porque resucitaste, Señor. Y hoy, bendito Dios, bendito Jesús, podemos hablar vida a nuestra casa. Hoy, bendito Jesús, podemos hablar vida sobre esos huesos secos, Señor. Gracias, gracias porque resucitaste. Gracias porque nos diste vida juntamente contigo, amado Jesús. Gracias porque hoy podemos proclamar por el poder de tu palabra que hoy se levantan los muertos de nuestra familia, Señor. Hoy podemos proclamar tu palabra creyendo, Señor, que hoy traes vida. Hoy podemos escuchar en nuestra familia ese ruido de la piedra moverse, que trae resurrección, que trae vida nueva, que trae un cambio, Señor, sobre nuestras casas. Creemos, Señor, que hoy nuestra oración es esa oración que hacía falta, Señor, para que tú puedas rodar esa piedra, Señor, y traer vida a nuestros familiares, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, aún sobre nosotras, Señor, si hay enfermedad, si hay situaciones difíciles. Hoy el Señor nos dice que Él trae vida sobre cada situación, Él trae vida sobre la enfermedad. Gracias te damos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, mis amadas, y hoy mi intención era traerles una amiga. Desafortunadamente, la pastora Alice, pero desafortunadamente está enfermita. Y ayer orábamos por ella porque hay COVID en su familia y ella no se está sintiendo muy bien. Pero bueno, quiero compartirles en esta mañana para seguir en esta misma atmósfera que estamos, cómo interceder por nuestra familia y por nuestra descendencia. Vamos a estar leyendo la palabra en Ezequiel 22:31, ese pasaje que a mí personalmente me gusta muchísimo ese pasaje. Permítanme cambio el fondo musical para que no me interfiera. Denme un momento. Listo. Ezequiel 22:30-31. ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? Dígame amén. Más o menos que lo pueda parafrasear.
Ezequiel 22, 30, 31. Un pasaje que para nosotros los intercesores debe ser una bandera. Dice Ezequiel 22, 30, 31, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. Seguro alguno está diciendo, ya sé cuál es. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Esa palabra allí, brecha, como para subrayar en nuestra Biblia. Esa palabra vallado, como para subrayar en nuestra Biblia. Y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, y con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. Tremendo. En el contexto de este pasaje, Israel está en una crisis. Cualquier parecido con la realidad de hoy es mera coincidencia. Israel en medio de una crisis como nación, pero se le suma a esa crisis que no hay intercesores. Y no había intercesores nada más y nada menos, no porque no hubiera gente, sino porque nada más y nada menos los intercesores se habían corrompido. Sabemos que desde el principio la lucha por el pecado mismo generó corrupción sobre la tierra. Una de las cosas que me impacta del libro de Jeremías es precisamente ver cómo el Señor levanta a Jeremías en medio de esa corrupción y esa batalla del profeta, eso que hacía que su corazón se entristeciera y llorara tanto. Por eso le dicen a Jeremías, el profeta lloró. Pero era ese dolor de Jeremías cuando el pueblo se mete de manera profunda en la corrupción, se deja llevar. Y así estaba el pueblo en estos momentos. Pero mira, en esos momentos estaba Jeremías. Pero aquí no había nadie, no había profeta, no había nada. Todos los intercesores, todo el pueblo se había corrompido. Esa era la situación en la que estaba el pueblo en esos momentos. Y en este pasaje completo nosotros podemos encontrar 4 grupos. Permítanme que no había tomado la palabra y no tengo ese texto escrito. Ezequiel 22:30. Perdón. Buenos días a las hermanas que... No me están el mensaje, mira que lo que... No, pero es que no necesito completico hasta el versículo, te voy a decir, 29. ¿Lo tienes? Ezequiel 22, desde el versículo 22 puede ser hasta el 31. Desde el versículo 22 hasta el 31. Buenos días a las hermanas que van llegando. Estamos en cómo interceder por mi familia y mi descendencia, y estamos hablando acerca de Ezequiel 22:30. De anoche lo estaba leyendo en mi Biblia, pero como mi Biblia es la que tenía en la mano, es de estudio, ahí me confundo porque están los comentarios. Ya lo coloqué aquí en... Bueno, entonces vemos en esta porción de la palabra 4 grupos de personas. En el versículo 23 dice, perdón, ¿será que lo anoté mal? Pero no haber anotado mal el versículo. Habla de que los profetas se corrompieron. Creo que lo anoté mal.
Vamos a leerlo desde el 22. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día de tu furor. Hay corrupción, versículo 25. Ahí vemos el primer grupo, dice: hay corrupción de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra y multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Mira el primer grupo, los profetas, y dice: hay conjuración de sus profetas en medio de ella. En el versículo 26 dice: sus sacerdotes, ahí se te cortó. Sus sacerdotes violaron mi ley. Entonces también los sacerdotes se habían corrompido y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellas. Mira, profetas, sacerdotes. Ahora sigue el versículo 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebata presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Entonces imagínate, los príncipes también estaban corrompidos, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira. Y más adelante, en el versículo 27, 29. Colócame porfa el versículo 29 si lo tienes. Ahí vemos el último grupo, porque son 4 grupos que vemos aquí. Por 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Entonces mira el contexto, ¿verdad? Todos estaban corrompidos, no había intercesores, no había quien clamara. Ese es el contexto en el que el profeta dice esto que está diciendo. Los príncipes, que son los que, inicialmente los profetas, ¿verdad? Los profetas, que son los que tienen esa función de anunciar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hace el profeta? El profeta hace que Dios se manifieste al pueblo, y resulta que estaban corrompidos. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes? El sacerdote es el encargado, y nosotros, que el Señor nos dice que nosotros somos sacerdotes para Él, como intercesores, nosotros hacemos esa labor sacerdotal delante del Padre. Y aquí está diciendo que los sacerdotes se habían corrompido también, y la labor del sacerdote es el que llevaba el pueblo a Dios, es el que lleva el pueblo a Dios. Eso es lo que nosotros hacemos aquí cada día, traer esas personas delante del Padre, ¿verdad? Y resulta que los sacerdotes, que eran los encargados de traer al pueblo delante de Dios, también estaban corrompidos, como hoy nos muestra el contexto de Ezequiel. Los príncipes, que eran los líderes y eran los que tenían la función de administrar justicia en medio del pueblo, también estaban corrompidos. Entonces, en ese contexto es que encontramos esta palabra del Señor a Ezequiel, cuando entonces le dice en el versículo 30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. Y como les digo, esa palabra vallado y esa palabra brecha es para resaltar en nuestras Biblias. Y que hiciese el vallado y que se pusiese en la brecha delante del Señor. ¿Para qué? Dice: a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. No había nadie, no había intercesores. Entonces viene la sentencia y dice en el versículo 31: por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Una palabra dura, y como les digo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Como decimos a veces, que la realidad supera
la ficción. En este caso la palabra no es ficción y la realidad mucho menos. Entonces, profetas, sacerdotes, príncipes y el pueblo corrompido, no había quien intercediera. Por eso el Señor trae la sentencia. Pero antes que eso, el Señor en ese versículo 30 dice, busqué hombre. Y no sé si ustedes recuerdan esa conversación entre Dios y Abraham cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Quién la recuerda y me dice amén por ahí que esté despierto? ¿Quién está despierta? Amén, amén. Ah, ok. Están todas despiertas, qué bueno. Bueno, esa conversación de Dios y Abraham, me llama la atención que Abraham, en medio de esa conversación llegaron a los 10. Cuando Abraham empieza, Señor, y si hay tantos justos la destruiría, si hay 50 justos no la destruyo, Señor, y si hay 30 justos la destruyo. Estoy inventando aquí porque no me acuerdo del número, pero sé que llegan hasta 10. Cuando le dice, y si hay 10 justos la destruirías, por 10 justos no la destruiría. Y me acordaba yo porque ahí en esa conversación de Abraham, bueno, por lo menos hasta 10 evitaría que viniera esa destrucción. Pero aquí el Señor solamente está buscando uno, dice, y busqué hombre, por lo menos uno, y no lo hallé. Yo me pregunto en esta mañana, ¿será que en tu familia hay por lo menos uno que se ponga delante del Señor? ¿Será que en tu familia hay por lo menos uno que haga el vallado? Yo estoy segura que sí, por lo menos entre las que estamos aquí, ya por lo menos hay uno que se ponga en la brecha y que haga el vallado. Entonces, para conocer un poquito más, porque yo sé que la mayoría conocen este texto bíblico, hablemos de lo que es la palabra vallado, de lo que significa vallado. Vallado es el cerco que se levanta y se forma, y para mí fue algo nuevo, porque cuando a mí me hablan de vallado, yo me imaginaba solamente como la pared o la cerca. Pero mira que dice, encontré en lo que es la definición de vallado, que es, sí es un cerco que se levanta, pero dice que es de tierra apisonada, para defender un sitio e impedir su entrada en él. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros como intercesores podemos entender que nosotros somos esa persona que cerca, esa persona que hace el vallado, y la raíz griega es gader. Nosotros somos como ese gader, el que cerca, el que interrumpe el paso, el que defiende, el que protege. Uno que hace vallado, uno que protege, uno que cuida, uno que vigila. Ese es el vallado del que habla la palabra. Uno que le dice al diablo, de aquí no puedes pasar, hasta aquí puedes llegar. Esa es nuestra función como intercesores cuando levantamos ese vallado delante del Señor y a favor de nuestra casa. Con nuestra oración, con nuestra persistencia, con nuestra insistencia, nosotros lo que hacemos es cada día más levantar ese vallado, proteger. Mira que ni siquiera habla aquí de pronto de defender como tal, de pronto no es usar armas ni nada. El solo hecho de defender, el solo hecho de pararnos como ese cerco e impedir que el enemigo penetre esa muralla, porque dentro de ese cerco está nuestra casa. Entonces Dios solo buscó uno, pero no lo halló. Solo con uno era suficiente para el Señor. Y aquí podemos encontrar o podemos ver ese principio de Dios, porque si Dios dice que busca uno, es porque es una manera de Él para obrar, ¿verdad? Y sabemos que Dios se mueve por principios y busca uno con la autoridad en Cristo para obrar justicia. El Señor quiere obrar justicia. Recordemos que en alguna ocasión hablábamos, creo que yo les compartía, acerca de ese dilema que tenía el Señor antes de que Cristo viniera. El Señor en ese dilema de querer traer perdón sobre la tierra, pero precisamente porque sus principios no se lo permitían,
aunque él quería, no lo podía hacer. Y él buscó la manera, sin violar sus principios, de poder él traer ese perdón y esa misericordia. Y es así como Cristo se levanta, se hace hombre en medio de nosotros, sin dejar su divinidad, y pudo ser 100% Dios y 100% hombre, y presentarse como expiación delante del Padre, identificarse con nosotros como humanos, hacerse llamar el Hijo del Hombre, por eso lo llamamos el postrer Adán. Y logró el Señor Jesús satisfacer esa hambre de justicia de Dios, y el Señor no perdonó a Jesús. Y eso suena raro, pero era necesario, porque era que sobre Jesús iba tu pecado, iba mi pecado, iba mi condenación y tu condenación. Por eso era necesario que Cristo muriera. Entonces mira cómo Dios hace, porque Él no puede violar sus principios, Él no puede revertir lo que ya Él ha dicho. Y así sucede con el tema de la justicia en el caso del intercesor. Yo veo cómo Dios le da en el Génesis a Adán la autoridad, ¿verdad?, para sojuzgar la tierra. Y veo cómo el hombre por el pecado pierde esa autoridad. Pero veo también cómo en Cristo el hombre recupera esa autoridad que en Adán había perdido. El Señor hoy, en este tiempo, porque podemos decir, ay, eso es Antiguo Testamento, no. El Señor hoy, en este tiempo, está buscando mujeres como tú, como yo, hombres con la autoridad de Cristo, a través de los cuales Él pueda actuar sobre la tierra, porque esa es la forma que Él estableció, ese es el principio que Él estableció. Hombres y mujeres con la autoridad de Cristo aquí en la tierra, que se pongan entre Él y la tierra. Hoy, por ejemplo, nosotros nos ponemos entre Dios y nuestra familia, y nos presentamos como haciendo ese vallado, nos ponemos hoy en esa brecha delante del Padre, intercedemos, y a través de nuestra oración, a través de nosotros, el Señor hace justicia sobre nuestra casa. Ese es el principio, por eso Dios necesitaba a ese hombre, por eso Dios necesita hoy ese hombre o esa mujer. Y qué maravilloso saber que podemos decir, como Pablo nos enseña, que nosotros somos colaboradores de Cristo, colaboradores de Dios aquí en la tierra, porque nosotros podemos ejercer esa labor sacerdotal y podemos permitir a través de nuestra intercesión que venga la justicia de Dios sobre nuestra familia. Así que esa es la labor del Gader, la labor del intercesor, esa labor del que hace vallado, del que protege, de que él construye ese muro apisonado, firme, que impide que el enemigo entre. Eso es lo que hacemos con nuestra oración, guardar, proteger. Entonces vemos que solamente Dios buscaba a uno, pero no lo halló, y que solamente con uno era suficiente. De esa misma manera, Dios sigue buscando en cada familia hombres y mujeres que se levanten a favor de los demás. Y si encuentra uno, Él empieza a actuar. Si empieza uno, hoy Él empieza a orar. Me encanta esa alabanza con la que hoy arrancamos, y que yo le dije, perdónenme que hoy voy a iniciar el día un poco ruidosa, pero de verdad que es una proclamación. Yo cuando escuché esa alabanza por primera vez, yo dije, wow, sí, yo escucho, Señor, esa piedra hoy moverse. Yo quiero escuchar el ruido de esa piedra, Señor, moverse en mi casa, y que traiga, que esa piedra de esa tumba que anuncia que Cristo resucitó, y que tú hoy traes vida sobre mi casa, que hoy tú traes vida sobre mi familia. Ahí es donde el Señor, podemos decir, que empieza a obrar, si queremos buscar como una similitud, como una simbología. Me impactó mucho lo que dice la alabanza, porque yo lo recibí como eso, como una analogía. Señor, yo hoy quiero escuchar el ruido de la piedra de la tumba moverse en mi casa, Señor, y que anuncia que traes vida, que traes resurrección, que resucitas los huesos secos, los huesos, todo lo que estaba muerto, Señor, tú lo resucitas. ¿Y qué estoy haciendo? Orando, proclamando vida sobre mi casa. Y eso es lo único que Dios necesita. Y eso es lo que dice Ezequiel: uno solo que se levante, uno solo que crea, y el Señor se va a mover, y esa piedra se va a mover.
esa piedra que cuando se mueve anuncia que viene vida. Y dice también que buscó uno que se pusiese en la brecha. Y encontramos la definición de brecha, que brecha es un espacio, y esta es una definición que tomé de Joyce Meyer. Me gustó cómo lo encontré en un texto de Joyce Meyer. Dice que la brecha es un espacio entre dos cosas. Evita que dos espacios, dos entidades o dos personas se conecten entre sí. Entonces mira la labor que nosotros hacemos cuando nos ponemos en la brecha. Nosotros somos como, nos ponemos como en ese espacio de esas dos cosas, entre Dios, ¿verdad? Y nuestra familia. Por eso el Señor dice que Él buscaba, como dice allí la palabra, entre ellos, hombre, mira, que hiciese, o sea, el vallado lo hacemos, pero en la brecha nosotros nos ponemos, nos paramos. El Señor busca hombre que haga vallado, ¿verdad? Y que se ponga, que se pare en la brecha. La brecha ya estaba hecha, la brecha ya estaba creada, ¿verdad? Y la brecha también significa, aprendía yo en algún tiempo, de que es ese hueco que hay en ese vallado, en esa muralla, en esa protección. Y ese hueco, podemos decirlo para entenderlo, ese hueco lo hace el pecado. Ese hueco es obra de Satanás, esa brecha que se abrió ahí. Entonces, ese gader, ese intercesor, hace el vallado, se para ahí, protege, guarda el territorio y se para en la brecha para impedir que el enemigo por ahí entre. Y en la medida en que ora, en la medida en que intercede, esa brecha se cierra. Esa brecha se va cerrando. Entonces la palabra brecha también es asaltar de repente, herir, quebrantar. Sí, asaltar de repente, herir, quebrantar es lo que tengo por aquí. Entonces, el vallado nos vuelve como una fortaleza, ¿verdad? Si nos comparamos nosotros con lo que el Señor está diciendo hoy a través de su palabra, el vallado nos vuelve como una fortaleza. Y la palabra nos vuelve como ese león, ese león que defiende su manada. Y la pregunta que hoy hace el Señor es si encontrará a Dios en medio nuestro, alguien que se levante a hacer esa oración de guerra, esa oración de intercesión que levanta el vallado y que cierra esa brecha. Alguien que se levante a orar, a ayunar por su casa, alguien que esté dispuesto como ese león rugiente cada día a sacar sus garras por su familia, a defender su familia en oración, porque esa es la manera que nosotros podemos hacerlo. Muchas veces con palabras quisiéramos hacer mucho y no hacemos nada. Muchas veces con decirle a los hijos, con decirle a los hermanos, con decirle a los padres, a los familiares, a quien sea, por los que oramos, no conseguimos nada muchas veces, desafortunadamente. Pero con la oración nosotros sí podemos ser como esos leones que defendemos la manada. Con la oración podemos ser esos que hacen el vallado, esos que se ponen en la brecha a favor de su familia. Uno encuentra mucha gente pidiéndole a los líderes, a otros hermanos, que oren por sus familias, pero no oran. Y tú te los encuentras o hablas con ellos y todo el tiempo te están diciendo, ay, ora por mi papá, ay, ora por mi mamá, ay, ora por este hijo mío, ay, ora por no sé qué, ayúdeme a orar por no sé qué, pero no oran. Afortunadamente, las que estamos aquí, todas hemos entendido que necesitamos pararnos y orar y hacer ese vallado y pararnos en la brecha a favor de nuestra casa. Entonces en esta mañana la invitación es a que nos levantemos como esos leones que defienden la manada, nuestra familia, que nos levantemos como esos intercesores que pelean por su casa, esos intercesores que le decimos en este día,
Satanás, suelta a mis hijos. Satanás, tienes que soltar mi familia, tienes que soltar mis padres. Satanás, suelta a fulano, suelta a fulana. Te lo ordenamos en el nombre de Jesús. Satanás, suelta a esos sobrinos. Yo hoy vengo a acercar mi casa. Yo hoy vengo con mi oración a levantar el vallado. Yo hoy vengo con mi oración a ponerme en la brecha entre Dios y mi familia. Y en el nombre de Jesús te ordenamos, Satanás, que tienes que retroceder. Porque yo soy de esas mujeres a la que Cristo le devolvió la autoridad. Tú no la tienes. Tú no la tienes, Satanás. Por eso yo hoy me levanto en el nombre de Jesús y defiendo mi familia. Y hoy proclamo palabra de salvación, hoy proclamo palabra de vida sobre mi casa. Y tienes que retroceder, Satanás, en el nombre de Jesús. No tienes autoridad sobre mi familia, tienes que soltar mis hijos, tienes que soltar mi esposo, tienes que soltar mi familia en el nombre de Jesús. Esa es la posición de un guerrero. Esa es la posición de un intercesor que pelea como león, que levanta el vallado a favor de su familia. Amén. Entonces vamos a orar y le doy paso a mi hermana Emma para que nos apoye también en ese clamor. La hermana Emma sí está. Aquí sí. No veo a mi hermanita Emma. No debe ver. Ay, ¿cómo va a ser? Ay, sí. Ay, sí. Ya va. Bueno, aquí lo que No, vemos ya entonces está. son intercesores. Bueno, la hermanita Emma hoy me iba a apoyar en el clamor por las familias. Ese clamor que cada viernes tenemos allí, las que coordinamos conocemos ese clamor. Y bueno, no sé si alguna me habla por el interno o por aquí por el chat. Y oramos. Voy a pasarlo, Kisi, para que porfa lo puedas publicar allí. Algo le tuvo que haber pasado a la hermana Emma porque ella es muy comprometida. Ese Kisi, ese es el que por el que vamos hoy a clamar por la familia. Ese que te pasé ahí lo puedes colocar, pero bueno, no importa. Aquí seguimos, tenemos al Espíritu Santo de Dios hoy respaldándonos y bueno, aquí lo que hay es fuerzas para hoy pelear por nuestra casa. Algo que así rapidito, es que el tema lo tengo en dos, no sé si alcance, pero bueno, como no está la hermana Emma, hacemos desorden. Dice, hay ¿El segundo o el tercero? todo, Ambos. todo. Ese que te mandé, la imagen así, pero es que tú no lo puedes poner así. Toca buscarlo en la... es que es una imagen. No, yo lo coloco, o sea, para colocarlo, para presentarlo. Sí, ese yo lo paso cuando... hace rato no lo... Tengo como 3 semanas que no lo paso, pero es el que siempre hacemos por las familias los viernes, sino que está organizado para saber exactamente cómo orar, que no nos quede nada por fuera. Bueno, hay 7 significados de poder en la palabra para nosotros usarlos. Y los dos últimos de esos significados del poder en la palabra tienen que ver con la intercesión. Mira, por ejemplo, en el área de los milagros, el poder se llama fe, ¿verdad? No podemos ver milagros si no tenemos fe. En las finanzas, el poder se llama riquezas. Vemos en Deuteronomio 18 cuando el Señor dice que Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Dios es el que nos da los diseños para hacer las riquezas. Dios es el que nos da las ideas para hacer las riquezas, para nuestra provisión. Entonces, en las finanzas, ese poder se significa las riquezas. En el área de las pruebas, ese poder es la perseverancia. Si hay algo que nosotros necesitamos ejercer cuando vienen las pruebas, es perseverar en la palabra, perseverar en la oración, perseverar en el Señor.
En el área ministerial, en cuanto al llamado que el Señor nos hace a cada uno al ministerio, ese poder lo podemos definir como la unción. Es el que hace que esa labor en el ministerio tenga fruto. Esa unción que el Señor nos da para ejercer cualquier ministerio al que nos llama. En el área del carácter, el poder se llama gracia. Necesitamos la gracia para poder forjar cada día más ese carácter de Cristo en nuestras vidas. Y los dos últimos, que son los que les digo que tienen que ver con la intercesión, es en el área de la guerra espiritual. El poder se llama fortaleza. Y me gusta mucho el tema de la fortaleza porque lo relacioné inmediatamente con lo que les decía yo de ese león que defiende su manada. Y el león sí que necesita fortaleza. Y vemos la fortaleza del león, ¿verdad? Para defender su manada, para cazar, para defender su manada. Eso es lo que activa el poder de la guerra espiritual, la fortaleza. Necesitamos fortaleza para poder ponernos en la brecha, para hacer ese vallado. Porque otra cosa, ponernos en la brecha, ser vallado, es sinónimo de, no lo puedo decir como sinónimo, pero el ponernos en la brecha y el hacer vallado es una razón suficiente para que el enemigo nos quiera atacar. ¿Qué dice la hermana Fátima? No tengo la lista, pero puedo interceder por Emma. Sí, vamos a colocarla allí, y las que me quieran apoyar, claro que sí. Si Kisi la coloca, hermana Fátima, claro que sí, me apoya entonces. Ya la estoy buscando, ya la estoy buscando. Dale, yo continúo acá. Tengo palabra aquí para usarla. Ok, sino que el clamor está organizadito para que no nos quede nada por fuera. Puedo orar en general, para no nombrar ninguna, sino por todas las familias, Bueno, listo. No sé qué. Listo. En el área territorial, el poder se llama dominio, y ese también tiene que ver con la guerra espiritual. Y el dominio es el poder más alto que se nos puede otorgar. Entonces Dios nos ha dado un territorio, en este caso nos ha dado el territorio de nuestra familia. Y en ese territorio es donde nosotros allí establecemos el dominio. Y le decimos a Satanás que él no tiene dominio en nuestro territorio, en el territorio de nuestra familia. Entonces, ¿cómo establecemos nosotros ese dominio? Es a través de atar y desatar, de la proclamación de su palabra, de prohibirle a Satanás, de inmovilizarlo, como lo define como la definición de la palabra atar, que es prohibir, inmovilizar, encadenar, ilegitimar, hacer ilegítimo toda obra que el enemigo quiera hacer en nuestra familia. Eso es atar al enemigo, prohibirle que lleve a cabo cualquier estrategia que quiera fraguar en contra de nuestra familia. A eso se refiere la palabra cuando dice que atemos. El Señor lo dijo en Mateo 6:19, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, en este caso la tierra es mi territorio, donde tenemos el dominio, en este caso hoy puntualmente nuestra familia, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ahora, para atar necesitamos estar disciplinados en oración, buscar tener una vida cada vez más en santidad. Esos hombres y esas mujeres a las cuales el Señor les ha devuelto la autoridad en Cristo, que buscan permanentemente tener esa vida de santidad para poder ocupar ese lugar que el Señor nos ha entregado, para poder ejercer ese dominio en los territorios que el Señor nos ha entregado. Necesitamos tener esa vida en una búsqueda constante de la santidad del Señor, y no esperar que el mal llegue, no esperar que el enemigo ataque, sino hacerlo de manera constante. Y dice la palabra
que todo lo que, además de atar, dice que también nos ha dado la autoridad para desatar. Y desatar es permitir, declarar legal algo en ese territorio. Y Dios, cuando nosotros desatamos algo en el territorio, Dios desata también entonces en la tierra lo que la iglesia, lo que nosotros como iglesia podemos desatar a través de la oración. Es a través de la oración que nosotros podemos desatar lo que el Señor desea traer para nuestros territorios, para nuestras familias. Hay que dejar la pereza. Muchas veces, como les decía, hay gente que se la pasa pidiéndole a los demás que oren, pero nosotros, el Señor nos ha otorgado el privilegio, nos ha dado la autoridad, nos devolvió la autoridad para poder ejercer esos lugares en nuestros territorios, en nuestras familias, para levantar esos vallados, para ponernos en la brecha. Y para eso necesitamos ser voluntarios, necesitamos ser esforzados en la oración, dejar la pereza y levantarnos como esos gaderes para orar, para interceder por nuestra familia. Y que el Señor nos dé las habilidades que necesitamos para que nosotros podamos también ejercer nuestra labor aquí en la tierra a favor de nuestra familia. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos otorgas al llamarnos, Señor, a ejercer esa posición, Señor, que tú nos has entregado, a ejercer, Señor, ese lugar, ese dominio, Señor, que tú nos diste, que tú nos devolviste a través de Cristo, Señor, esa autoridad que habíamos perdido por el pecado y que tú nos has devuelto, para que nos pongamos, Señor, delante de ti, a favor de nuestros territorios, a favor hoy de nuestra familia. Padre, hoy nos levantamos, Señor, hoy nos presentamos delante de ti, entendidas, Señor, a qué nos ha llamado, Señor, aquí en la tierra. Padre, nos levantamos y nos ponemos en esta mañana y te clamamos misericordia, Señor, a favor de nuestra familia. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor. Construimos ese vallado, Señor, nos paramos en la brecha y te pedimos, Señor, ten misericordia de nuestra casa, Padre. Perdona, bendito Dios, nos levantamos hoy delante de ti como ese Moisés del que hablábamos al principio, Señor, y te pedimos perdón por nuestra casa. Y te pedimos, Señor, que tú traigas hoy libertad, Señor, que tú traigas hoy restauración, Señor, a nuestras casas, a nuestras familias, en el nombre de Jesús y por la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, esa autoridad que tú, Cristo, nos devolviste en la cruz. Hoy nos paramos en la brecha y le ordenamos al enemigo que tiene que retroceder. Hoy, en el nombre de Jesús, atamos toda estrategia que Satanás esté fraguando en contra de nuestra familia y te ordenamos, Satanás, en el nombre de Jesús, que tienes que soltar nuestra familia. Sueltas los hijos, sueltas los jóvenes, sueltas los padres. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de drogadicción, atamos todo espíritu de alcoholismo, atamos todo espíritu de pornografía, atamos toda estrategia que el enemigo esté fraguando y que esté trabajando en contra de nuestra familia. Hoy, en el nombre de Jesús, nos ponemos como vallado en esta mañana delante de ti, Padre, y le ordenamos a Satanás en el nombre de Jesús que retrocede, que suelta las casas. Hoy, en el nombre de Jesús, anunciamos vida. En el nombre de Jesús, hoy podemos proclamar que escuchamos el ruido de la piedra de la tumba moverse y hoy los huesos resucitan y hoy hablamos vida a nuestra casa, Señor. Hoy traes vida, hoy resucitas los muertos, hoy resucitas los huesos secos, Señor, en nuestra casa. Lo creemos en el nombre de Jesús. Desatamos vida, Señor, sobre nuestra casa. Desatamos vida eterna, desatamos restauración en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Lo creemos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por dejarnos saber que tu deseo es manifestarte con poder y gloria
hoy sobre nuestras casas, Señor. Y aquí estamos, Señor, paradas en la brecha a favor de nuestra familia. Aquí estamos, Señor, construyendo el vallado, Señor. Aquí estamos cuidando, Señor, el territorio que nos has entregado como tus hijas, Señor, como tus intercesoras aquí en la tierra. Hoy nos levantamos, Señor, a favor de nuestras familias. Nos levantamos a favor de nuestras generaciones. En el nombre de Jesús proclamamos tu palabra, Señor, sobre nuestra casa. Proclamamos, Señor, que nuestras generaciones, que nuestros hijos, que los hijos de nuestros hijos, Señor, se apellidarán Jehová. Y ordenamos en el nombre de Jesús que Satanás retrocede. Atamos toda estrategia, atamos todo plan del enemigo, todo plan que el enemigo haya trazado en contra de nuestra familia para llevar a nuestros hijos, para llevar a nuestras generaciones a perdición. Hoy la declaramos sin poder y sin autoridad. Atamos todo espíritu de divorcio, toda división, toda oscuridad que el enemigo quiere traer a los hogares. Ahora en el nombre de Jesús, sin poder y sin autoridad, lo declaramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres el que te levantas, Señor, y peleas por nosotros. En esta mañana, Señor, nos levantamos como esos leones que hacen el vallado. En esta mañana, Señor, sacamos, Señor, nuestras garras en el nombre de Jesús y defendemos nuestra familia y le ordenamos al enemigo en el nombre de Jesús que tiene que retroceder y que no tiene poder ni autoridad sobre nuestras familias. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú te levantas hoy. Te damos gracias, Señor, porque tú envías hoy vida y restauración sobre nuestras casas, porque hoy, Señor, tú traes luz donde hay oscuridad. Gracias, Señor, porque tú hoy, Señor, abres las cárceles, bendito Dios. Hoy abres cárceles, Señor. Hoy se rompen las cadenas en el nombre de Jesús en nuestras generaciones. Cadenas que generaciones tras generaciones atrás han venido atando, han venido trayendo condenación, han venido trayendo muerte. Hoy se rompen en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Hay poder en tu sangre, Señor. Hoy la sangre de Cristo marca nuestras casas. Hoy marcamos nuestras casas, Señor, con la sangre de Cristo que trae vida, que trae restauración, que trae vida eterna, que trae libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por la obra que tú haces en mi familia. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que veré la gloria tuya manifestada en mi casa, Señor. Porque yo sé, bendito Padre Celestial, que tú no dejas en desecho ninguna de nuestras oraciones. Porque tú hoy te levantas, Señor, como poderoso gigante en el nombre de Jesús. Y no porque yo te dé órdenes a ti, Señor, sino porque es tu deseo. Y yo hoy, Señor, me alineo al pensamiento tuyo, esos pensamientos, Señor, que tú dices que son más altos que los nuestros. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, yo proclamo, Señor, vida que viene de ti sobre nuestra familia. La luz, Señor, hoy alumbra la luz de Cristo sobre nuestra casa. Hoy la sangre de Cristo, Señor, trae sobre mi familia, sobre nuestras familias, libertad, vida eterna, restauración, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por la obra que haces en nuestra familia. Gracias porque hoy nos permite, Señor, levantarnos y ponernos a favor de nuestra casa. Gracias, Señor, porque es por tu gracia, Señor. Gracias porque eres tú el que nos respaldas, amado Dios. Gracias, bendito Dios, por cumplir tus promesas, Señor, porque sabemos que tu deseo es cumplir tus promesas en nuestras generaciones. Te alabamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. En esta mañana exaltamos tu santo nombre. Te proclamamos Rey de nuestras familias. Te proclamamos el Rey de nuestras casas, Señor. Te pedimos que hoy te entrones, Señor, sobre nuestras familias. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermana Fátima. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, te alabamos. Señor, te presento, nos paramos en la brecha en tu nombre, Señor. Cito Éxodo 32. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos cómo le haya acontecido. Cito el 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y dice también: ahora déjame, hijo de Jehová,
Le dijo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora déjame que descienda mi ira en ellos y los consuma. De ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, por mal los sacó para matarlos en los montes y para traerlos de sobre los raelos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y ahí cita a todos los descendientes. Yo toco esta palabra porque vemos al inicio que dice que, fíjate que Aarón era un sacerdote, había sido escogido, era la voz de Dios y fue permisivo, se dejó por el mismo temor, quién sabe que, y se dejó por la presión del pueblo. Y cuando Jehová habla a Moisés, dice, tu pueblo, no dijo mi pueblo. O sea, aquí lo tomo como mi familia, nuestra familia, y Aarón, siendo sacerdote, que era la voz de Dios, fue permisivo. Y yo le pido al Señor hoy que nos enseñe el camino para no ser permisivas con las cosas que pueden suceder a nuestro alrededor. Ahí dice tu pueblo, es el pueblo, nuestra familia, y nuestros países, nuestras naciones, también lo podemos tomar. Le pedimos al Señor que nos dé fuerza para no ser permisiva, y vamos a orar, a pedirle fuerza, Señor, que nos dé interceder, pararnos en la brecha por nuestra familia, pedirle al Señor que no venga la ira contra nuestra familia, que no venga la ira contra nuestra nación. Y fíjate que el mismo Moisés le decía al Señor, arrepiéntete, no lo hagas. Nosotros también le podemos clamar al Señor para pedirle, Señor, arrepiéntete, no traigas maldición sobre nuestra familia, no traigas, Señor, tu ira contra nuestra familia, paremos una brecha, estemos alerta en el nombre de Jesús. Y el mismo Moisés dice, el verdadero carácter de Moisés le reveló en la respuesta que dio en la oración cuando supo de la ingratitud y el rechazo de Israel, preocupándose por el honor de Dios y no por el suyo. Nosotros, Señor, vamos a pedirte, Señor, que tengas piedad y misericordia de nuestra familia, que nos dé fuerza, nos dé revelación, que podamos ser en nuestros hogares como esa voz de Dios, esa voz tuya, Señor, que has puesto en nuestros corazones con la palabra, con las promesas, y declarar y no ser permisiva, dando fuerza, Señor, para que nos dé revelación y poder guiar a nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos todas nuestras familias, no solamente las nuestras, las que están en el grupo de oración, sino las familias que corresponden a todas las congregaciones, Señor, que también son tu familia, que también son tu pueblo, Señor. Todos somos tu pueblo, Señor, y si de alguna manera tantos sacerdotes, tantos intercesores nos hemos desviado, Señor, en busca o hemos puesto dioses podrían ser otros deseos que no sean el tuyo, Señor. Padre de la gloria, y te ponemos delante de tu presencia todas estas familias, Señor, que hoy tenemos en nuestra lista, Señor. Tú conoces cada necesidad, tú conoces, Señor, lo que está ocurriendo en cada una de nuestras familias, en los íntimos de las familias, Señor. Tú conoces, Señor, Padre. Señor, líbranos, Señor, del alcohol, de las drogas, del homosexualismo, lesbianismo, de tanta perturbación que hay en el mundo que está afectando a nuestra familia. Esos dioses que se han levantado, amor por el dinero, amor por el placer, amor por el vicio, Señor. No permita, Dios mío, que nuestros hijos, nuestra familia, Señor, que son tus hijos también, Señor, te lo ponemos delante de tu presencia, para que seas tú sanando, Señor, gobernando nuestra casa, Señor. Te invocamos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, que estés presente en cada uno de nuestros corazones, en nuestros hogares, Señor. Padre, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento venga a nuestro corazón. Señor, danos revelación y danos fuerza, Señor, que podamos ser intercesoras, que nos paremos en la brecha, en esa brecha que el enemigo ha abierto en nuestras vidas y en la vida de nuestras casas y en la vida de todas las congregaciones, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, alabamos tu nombre, Señor. Bendito seas por siempre. Ya, gracias, Kissy. Vamos a cerrar este tiempo con esa alabanza con la que iniciamos. No sé si algunas de las hermanas
que no estuvo cuando iniciamos, decirle al Señor que hoy escuchamos ese ruido de la piedra moverse, ese ruido que hacen los huesos secos. ¿Usted se imagina el ruido que hacían los huesos secos cuando se unían? Así podemos hoy, a través de esa alabanza, que escuchamos ese ruido que hacen los huesos secos cuando se unen, cuando resucitan. Así podemos hoy proclamar que escuchamos ese ruido de esa piedra, de esa tumba cuando se mueve y anuncia que viene resurrección, que viene vida y que viene vida eterna sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Vamos a volver a colocar esa alabanza y cerramos y nos despedimos este día maravilloso delante de la presencia del Señor. Hoy el Señor ha traído libertad, hoy el Señor ha traído vida eterna sobre nuestras casas. Creemos que en el mundo espiritual el Señor se está moviendo, está trayendo vida sobre nuestra familia. Permítame que les voy a compartir la pantalla para que podamos cantarla y podamos hacer hoy de esa alabanza una proclamación en esta mañana y podamos hacer ese ruido también nosotras a través de nuestra alabanza. Te invito a que te muevas si estás en un lugar donde no puedas cantar y puedas proclamar lo que dice esta alabanza. Yo por lo menos la voy a cantar a todo pulmón. Alabamos, Señor. Levántate hoy, Señor, en nuestras familias. Levántate, Señor, hoy en nuestras casas. Rueda la piedra, Señor. Sábado en silencio, seguro terminó, pero que es imposible para mí, Dios. Viernes en la tumba, domingo despertó. No hay nada imposible para mí, Dios. Este es el ruido que aviva los huesos. Oh sí, Señor. La adoración que levanta a los muertos. Levanta hoy los muertos, Señor, de mi casa. Voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Aviva el hueso seco, Señor. Aquellos que no te conocen, de nuestra familia y los que te conocen, que te Levanta, Señor. sí, Señor Jesús. Aviva, Señor, nuestros corazones. Eres el mismo, Señor, de ayer de la siempre. Fluye el interior. En este lugar hay un gozo hermoso. Este es el ruido que aviva los huesos. La adoración que levanta los muertos. Este es el ruido que aviva los huesos. Puede salvar, liberar y sanar, restaurar y dar vida a los muertos. Preguntarle al hombre que fue lanzado sobre Eliseo si hay algo No hay imposible para ti, Señor. Aquí te siempre
Recibe nuestra adoración. Saca a los muertos, Señor, hoy de las tumbas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor, podemos sentir el ruido de tu avivar, Señor, en nuestras casas, en esta mañana, Señor. Anunciamos, Señor, vida sobre nuestra familia, resurrección. Escuchamos, Señor, hoy el ruido que trae vida. Escuchamos hoy tus pasos, Señor. Entrar a nuestras casas, Señor, trayendo vida. Escuchamos tus pasos, Señor, trayendo vida, libertando, sanando, restaurando. Gracias, Señor, muévete. Oh, sí, Señor, hoy se levantan, Señor, los huesos se resucitan, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Hoy hay vida por el poder de tu palabra, Señor. Dile hoy a tu familia que vive. Dile hoy, familia, vive. Vive, familia, vive y recibe la palabra de Dios. Vida, vida hoy sobre nuestras casas. Se levantan hoy los muertos de mi casa en el nombre de Jesús. Sí, Señor, celebramos, Señor, tu resurrección, celebramos, Señor, que tú vives, que tú traes vida, Señor, a nuestras casas. Te alabamos, Señor, en esta mañana, te damos gloria, Señor, solamente a ti. Gracias, bendito Padre Celestial. Te aplaudimos, Señor, en esta mañana, te aplaudimos, Señor, desde nuestro corazón, porque tú, Señor, resucitaste y porque tú cumples, Señor, tu promesa sobre nuestras generaciones, Señor, de traer vida. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido escuchar, Señor, tus pasos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanas, bendecidas. Amén, amén. Bendecidas, Que tengan un bonito día. Amén, amén. Cuídense, se les ama. Amén, amén. Gracias al Señor.